Buen día a todos. Gracias por estar desde temprano en la segunda jornada de esta inusual reunión argentina de ecología. Y hoy yo tengo el gusto de presentar a María Eugenia Farías, una colega bióloga de la Universidad de Tucumán, con quien hemos compartido distintos momentos en la vida. Los últimos, los más recientes, es que gracias al COVID tenemos la suerte de encontrarnos andando en bicicleta una vez por mes, más o menos, por el pedemonte tucumano que mostré en la charla inaugural. María Eugenia debe ser 1, 2 años o 3 años menor que alumna, cuando yo estaba comenzando a ser ayudante docente en la Facultad de Ciencias Naturales, y creo que fuimos en ese momento muy influyentes en su carrera. Dábamos la materia de fitogeografía y tuvimos la idea de que para que realmente se compenetren con la ecología, los llevamos al Parque El Rey, a la selva tropical, a ese grupo de estudiantes, y fue una experiencia nefasta. Nos devoraron los mosquitos, las garrapatas, las plantas urticantes, y creo que eso hizo que María Eugenia decida que nunca más iba a trabajar en una selva tropical y se dedicó a hacer ecología molecular y después ecología de los ambientes más distintos que hay a una selva tropical, que son los salares, ¿no? Entonces, gracias a esa experiencia traumática, creo que tenemos el lujo de tener una de las referentes en ecología de ambientes extremófilos a nivel bacteriano y molecular. Entonces, con esta introducción, todos los detalles más académicos, hoy en día se los puede encontrar en Google y en ResearchGate, así que con esa breve introducción, reitero que para mí es un gran gusto presentar a María Eugenia Farías del PROIMI en esta charla. Todo tuyo, María Eugenia. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación, gracias por la presentación, Chilo. Bueno, yo soy bióloga, como les he dicho, y me dediqué a una parte de la biología bastante especial. Y en esta pandemia que nos cambió a todos tanto y puso pero tan en relevancia el tema de nuestra relación con el medio ambiente y sobre todo con la biodiversidad, ya sabemos que los murciélagos no se comen. Entonces voy a contarles, voy a dar una charla que no va a ser exclusivamente resultados científicos, porque los resultados científicos y todas las publicaciones están en online, quien las quiera ver o quien me quiera preguntar, sino que voy a contar un poco la historia y un poco la filosofía detrás de todo lo que fue la generación de ciencia, ¿no? Entonces vamos a empezar con un proverbio serbio que dice, y nos sirve mucho también para este contexto global: sé humilde, pues estás hecho de tierra; sé noble, pues estás hecho de estrellas. Esta frase, digamos, viene se ve reflejada también en la icónica frase de Carl Sagan, donde dice: somos polvo de estrellas reflexionando sobre las estrellas. Y vamos a ver un poco de astronomía y astrofísica para tener un poco de conciencia, de full mindness, de qué somos, de qué estamos hechos, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer un viaje a 13.800 millones de años, cuando fue el Big Bang, y de dónde vienen para saber de dónde vienen todos los elementos de los cuales estamos hechos nosotros y todo lo que nos rodea. Entonces vamos a un viejo, digamos, allá en el tiempo, cuando fue el Big Bang, hace 3.800 millones de años, donde fue esa gran explosión que liberó muchísima energía, y gracias a la condensación gravitacional surgieron las estrellas, y estas estrellas surgieron nada más que de un proceso que se llama nucleosíntesis. Ustedes deben saberlo, que es nucleosíntesis nuclear, que, digamos, del helio pasa al hidrógeno, y a partir de ahí, adentro de los hornos, como se le dicen hornos estelares a las estrellas, se van uniendo vamos a decirlo de una forma muy simple, estos átomos de hidrógeno, y se van generando todos los elementos de la tabla periódica hasta el hierro, ¿sí?
Ya cuando llegamos al hierro se queda ahí porque no hay suficiente energía para seguir haciendo nucleosíntesis para generar el resto de los elementos. ¿Y dónde se genera el resto de los elementos? Cuando son las explosiones de las supernovas. Las explosiones de las supernovas son estas estrellas que ya terminan su ciclo, explotan, y hay tanta energía que en esa explosión se generan todos los elementos siguientes y se distribuyen en el universo, ¿no? En general, todos los elementos más pesados, como puede ser, por ejemplo, el oro, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, ese polvo de estrellas se distribuye por el universo y es el que forma después los planetas y es el que nos forma literalmente a nosotros. O sea, nosotros estamos hechos de polvo de estrellas. Si vemos de dónde vienen los elementos, por ejemplo, del Big Bang, o nosotros acá, el cuerpo humano, ¿sí? Acá podemos ver qué porcentaje está hecho durante el Big Bang, qué porcentaje está hecho durante las grandes estrellas, qué porcentaje durante las supernovas, ¿sí? Entonces estamos hechos literalmente de polvo de estrellas. ¿A qué viene esto? A esto viene para la primera introducción a lo que es un ciclo biogeoquímico, ¿no? Este polvo de estrellas, que inicialmente eran elementos inorgánicos, después la naturaleza y digamos cuando surge la vida en el planeta, vamos a hacer el ejemplo de un elemento como el fósforo, ¿no? Que fue pasando de forma orgánica a inorgánica a través del tiempo. Entonces puede haber formado parte de un trilobite en el Cámbrico, para después formar en el Jurásico parte de un dinosaurio, para después formar parte de un mamífero en la época del Pleistoceno, para ser después parte de uno de los españoles que vinieron a América y después en un originario de América, para después estar en este momento, por ejemplo, en el fosfato de calcio que forma parte de tus dientes, ¿no? Entonces, este proceso en el cual un elemento pasa de orgánico a inorgánico, o sea, cuando muere el trilobite se degrada, se vuelve inorgánico y después vuelve a ser orgánico, y todo ese proceso geoquímico está llevado principalmente a cabo por las bacterias, los microorganismos, ¿no? Y los microorganismos están en nuestro planeta desde hace miles de millones de años. De hecho, habitaron y dominaron el planeta casi durante, si tomamos como si fuera un reloj, ¿no? Si la vida desde que se inició hace 4.000, digamos, desde el inicio del planeta, perdón, hace 4.500 millones de años, lo tomamos como un reloj, todo esto marrón, ¿sí? Son microorganismos, y la vida se inició hace 3.800 millones de años, y recién, ¿sí? Durante casi 2 millones de años estuvimos dominados solamente por microbios. Y esa dominancia de microbios en realidad lo que hizo fue preparar el planeta para las formas de vida dependientes de oxígeno y para que surjan los eucariotas. ¿Cómo es esta historia? Esta es un gráfico que está en una de las paredes del Smithsonian, del Museo Smithsonian en Chicago, y aquí se puede ver cómo era la Tierra primitiva. Esa Tierra primitiva se estaban formando los continentes, había gran actividad volcánica, no había capa de ozono, no había oxígeno, la atmósfera estaba formada por dióxido de carbono, amonio y otros gases que serían tóxicos en este momento si los respirábamos, y en ese momento con geysers, ¿sí? Y una dominancia de estas piedritas que están acá, que son los estromatolitos, ¿sí? Los estromatolitos son asociaciones de algas y bacterias que captan el dióxido de carbono y lo capturan y lo guardan. No lo transforman en materia orgánica, en esto que se recicla, que es lo que ocurre normalmente en el ciclo de carbono, sino que lo capturan y lo transforman en carbonato de calcio. O sea, son grandes secuestradores de carbonato de calcio, y en ese proceso también lo que hacen es liberar oxígeno. Entonces, durante miles de millones de años, los estromatolitos dominaron el planeta, captaron dióxido de carbono, liberaron oxígeno, crearon la capa de ozono y de hecho prepararon el planeta azul, donde surgió la vida en el Cámbrico. Ya estamos alrededor de 500 millones de años, ¿sí? Y donde surgen las plantas y los animales. Pero siempre que hubo exceso de dióxido de carbono, hubo extinciones masivas, ¿no? Esto es, nosotros sufrimos 5 extinciones masivas, que sepamos, ¿no? en el planeta, donde se extinguían entre el 50, 60 al 80% de las especies, y siempre era por exceso de dióxido de carbono, ya sea porque, por ejemplo, en el Carbonífero un exceso de plantas de vegetación, ¿no? O por ejemplo el impacto de un meteorito,
o por ejemplo la erupción de un gran volcán. La última extinción masiva fue la del Cretácico, que se cree que fue por el impacto de un meteorito que liberó excesiva dióxido de carbono, cambió las condiciones ambientales y ahí se extinguieron los dinosaurios, y gracias a eso unos pequeños mamíferos empezaron a dominar el planeta y llegaron a hoy a tener nuestra especie, el Homo sapiens, que impacta y está acelerando la siguiente extinción global con el calentamiento global, ¿no? Siempre que ocurrieron estos desastres, desde el punto de vista de la diversidad, siempre los estramatolitos que habían quedado relegados por competencia, simple competencia, volvían a dominar el planeta, volvían a captar dióxido de carbono y volvían a liberar oxígeno y a preparar el planeta para otras formas de vida. Entonces, como sabemos, los microbialitos dominaron el planeta, pero siguen vivos en varios lugares del mundo donde no tienen competencia, porque literalmente los microbialitos y los estromatolitos, lo podríamos llamar de la misma forma, se los comen, o sea, son pasto para los eucariotas. Entonces, cuando hay muchos eucariotas, no sobreviven los estromatolitos y solo viven en condiciones muy extremas, ¿no? Por ejemplo, en Bahía Tiburón en Australia, en Cuatro Ciénagas en México, en Bahamas, hasta que en el año 2009 nosotros encontramos estos tipos de ecosistemas de tipo estromatolitos y en la Puna. Vamos a seguir viajando, ahora nos venimos aquí a Argentina, Chile, Bolivia, el altiplano, ¿sí? Un desierto de altura, donde asociado a salares hay lagunas y volcanes, donde se dan condiciones muy parecidas a la Tierra primitiva, porque debido a la altura tenemos alta radiación solar, baja presión de oxígeno, una gran aridez, fuertes vientos, bajas temperaturas y sobre todo muchísima actividad volcánica. Y la presencia de estromatolitos, que es lo que reportamos por primera vez a esas alturas en el año 2009. La aparición de estos digamos, el reporte fue muy importante porque es el único lugar donde se dan estas condiciones parecidas a la Tierra primitiva. Entonces, de repente descubrimos un laboratorio natural por donde ver nuestro pasado como vida en este planeta, ¿no? Les presento, así se los ven en el campo, ¿sí? Pueden ser de yeso, como por ejemplo, esto es de yeso, formado de yeso, este es un tapete microbiano, que son como alfombras microbianas, este es un microbialito directamente de tipo trombolito, formado por pelotitas, y esto es un oncolito, donde se puede ver tipo estromatolito en capas, ¿no? Son distintos, vamos a llamarlos ecosistemas microbianos, extremófilos de la Puna. Hemos encontrado muchísimos extremófilos y una de las cosas en común que tienen, independientemente del mineral que precipiten o al que estén asociados, es que arriba tenemos una capa rosa o blanca, ya se los cuento por si andan por la Puna y los pueden ver, una capa rosa o por ahí amarilla que está dominada por bacterias y diatomeas, que son como el paraguas, un filtro solar que protege al resto de la comunidad. Abajo tenemos una capa verde donde están las bacterias fotosintéticas, realmente en general son cianobacterias, y después una capa púrpura donde están las bacterias relacionadas al ciclo del azufre, donde lo que se hace es fotosíntesis sin oxígeno. Y después granos de litificación de carbonato o cristales de yeso, etcétera, etcétera. Y abajo están las fermentadoras, que son las que le dan ese olor a podrido a los salares, ¿no? Entonces nosotros desde el año 2009, que encontramos el primer sistema a bordes del volcán Socompa, la primera pregunta fue decir, ¿dónde están? Si Socompa es el único lugar. Entonces pasamos 12 años literalmente arriba de las camionetas estromatoleando la Puna, es una nueva palabra, y aquí se puede ver todos los lugares donde estuvimos. En Bolivia, acá está el salar de Uyuni, en Chile, acá está el salar de Atacama, y en Argentina, acá está el salar de Antofalla, de Arizaro, y el salar de la Laguna Verde. Son los principales salares que tenemos, los más grandes, ¿no? Entonces hemos recorrido todos estos lugares que están aquí. Este trabajo se acaba de publicar como una revisión y hemos reportado de los casi 88 lugares a donde fuimos, entre salares, lagunas, incluso volcanes. Hemos subido al Viayaco a más de 6.000 metros, 6.700 metros creo. Hemos reportado nuevos ecosistemas microbianos para la ciencia que incorporan tanto estromatolitos de yeso, de carbonato de calcio, tapetes microbianos, etcétera. Y hemos iniciado un estudio
en algunos lugares, y una de las cosas que nos llama más la atención es que cada lugar es absolutamente diferente, así como se puede ver en las fotografías. Esto es una revisión que acaba de ser publicada, así que si a alguien le interesa. Encontramos sistemas de carbonato de calcio, los hemos clasificado, hemos estudiado su composición microbiana, sus ciclos biogeoquímicos. Hemos más o menos determinado en qué lugares crecen, porque no crecen en todos lugares, hay lugares que sí y lugares que no. Normalmente los de carbonato crecen asociados a salares, a un encuentro entre el agua del salar, agua muy salina y agua dulce, donde se da un desequilibrio geoquímico que hace que ayuda a la precipitación de carbonato de calcio. Y después los sistemas de alita o de yeso los encontramos más bien en salares, en lugares donde las temperaturas suben mucho en el verano y hay poca agua y hay una predominancia de precipitación de alita y de yeso, ¿no? Vamos a ir un poquito más rápido. Después los tapetes microbianos, que son estas alfombras microbianas, que los que trabajan en la puna ya pueden verlas y identificarlas, están normalmente dominadas por carbonato y por yeso, y una de las cosas que hacen es fijar carbono con formas alternativas a la fijación de las plantas, o sea, sin oxígeno, y tienen la respiración de arsénico. Bueno, en todos estos años, desde el año 2009, hemos publicado muchísimos trabajos. Yo creo que más, no sé, debe ser alrededor de 80, 100 trabajos, donde hemos encontrado, digamos, no les voy a contar todos los trabajos, están todos en internet, pero lo que sí quiero destacar, que es, además de que son diferentes, además de que son extraordinariamente extremófilos, o sea, asociados a los extremos, lo que hemos encontrado literalmente, y por eso hablaba de polvo de estrellas, es que estos ecosistemas funcionan igual, o sea, tienen mecanismos moleculares muy distintos a los actuales, y que funcionan como deberían haber funcionado estos recicladores de polvo de estrellas del origen de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se acuerdan que el planeta primitivo tenía baja concentración de oxígeno, o no había oxígeno, había mucho dióxido de carbono, había arsénico, había una sopa primitiva con unas condiciones determinadas? Bueno, nosotros, toda nuestra ciencia de estos últimos 12 años nos demuestra que lo que encontramos fue esto. Encontramos a los recicladores de polvo de estrellas del planeta primitivo. ¿Se entiende? Ese es el principal concepto que quisiera que les quede, que es lo que hemos encontrado en la puna. Uno de los, por ejemplo, les doy un ejemplo nada más de todos los papers que han salido. Hay un paper que se publicó en Nature Geoscience en el 2014, donde dice que los microbialitos de Piavara, hace 2.7 billones de años, la respiración y toda la materia orgánica estaba asociada a arsénico, ¿no? Esto es un paper que publicó el grupo del Dr. Peter Visser, y nosotros en Laguna Brava, por ejemplo, aquí está, este paper salió en el año, acá no me aparece, pero creo que en el año 2018, encontramos en Laguna Brava, en el salar de Atacama, la misma relación que entre el arsénico y la materia orgánica, que esos microbialitos de hace 2.700 millones de años. O sea, siguen funcionando igual. Es más, en un paper que hemos publicado este año, está en Nature Communication, lo que encontramos fue que además funcionan sin oxígeno. O sea que están funcionando exactamente cómo funcionarían estos ecosistemas de la Tierra primitiva. Y de hecho, tenemos una fotosíntesis que, en vez de estar asociada al oxígeno, está asociada al arsénico. No voy a entrar en ciclos geoquímicos ni nada de esto, pero sí me gusta dejarles la idea que lo que nosotros hemos encontrado en todos estos lugares es a LUCA. Hemos encontrado un símil de LUCA. LUCA, que es Last Unique Common Ancestor, o sea, el ancestro común de las bacterias por un lado, de las arqueas y de todos los eucariotas. Con eso es con lo que estamos trabajando. Además, hemos trabajado con las comunidades, integrándolas a nuestro trabajo y haciéndolas partícipe de todo del conocimiento que generamos, y ellos se volvieron los principales protectores de los salares y de esos ecosistemas. Y es más, hicieron sus publicaciones científicas, de las cuales yo les debo decir que tengo más orgullo de estas publicaciones que no son científicas, pero de estas publicaciones, que las de Nature, porque ellos mismos cuentan la forma, de alguna forma, rocas vivientes, fumarolas con rocas vivientes, o sea, cuentan qué es lo que tienen los salares y piden su preservación y se encargan de su preservación. Esto es algo que trasciende a la ciencia, pero creo que es algo que debemos involucrarnos específicamente
los biólogos, ¿no? Y la importancia que tiene para el medio ambiente hay que cuidarlos. ¿Por qué hay que cuidarlos? No solamente porque son nuestro LUCA, no solamente porque son nuestra visión del pasado, nuestra forma de ver cómo se originó la vida, sino también porque además de tener, tienen los ciclos, son el eslabón perdido de los ciclos geoquímicos del planeta primitivo, son la base de la productividad primaria que sostiene la vida en los humedales, porque ustedes saben que los salares a veces están inhabitados, se cree que están inhabitados, y en realidad los tapetes microbianos y los microorganismos son los proveedores de la producción primaria que sostiene la vida en los salares y llega incluso hasta los flamencos en algunos lugares. Evitan la salinización de zonas agrícolas porque producen como un isopolisacárido que retiene el agua en la época seca e impide que el viento se lleve la sal y la deposite en zonas, por ejemplo, agrícolas o en zonas donde no hay sal, ¿no? Son sumideros de carbono, eso es otra etapa que estamos haciendo algunas investigaciones, funcionan como sumideros de carbonos y el carbono no lo transforman en materia orgánica, sino que lo atrapan como carbonato, ¿no? Entonces, si nosotros lográramos acelerar este proceso, sería una muy buena forma de mitigar el calentamiento global. Y después son los reservorios de diversidad para el año próximo. En estos 10 años estuvimos muy involucrados en conseguir, en algunos casos lo hemos logrado, en otros no, que estos ecosistemas sean tomados como las líneas de base y estudios de impacto ambiental de proyectos mineros, sobre todo de litio, que está asociado a los salares en la Puna. Lo hemos logrado en Chile y en Argentina, en algunas empresas, y ya hay empresas que los están protegiendo, los estudian y los incorporan a sus líneas de base. Pero si hablamos de ecosistemas microbianos, tenemos que hablar de los estratificados, que son los estromatolitos, pero también tenemos ecosistemas microbianos no limnológicos, que son los que están en el agua, que también sostienen la biodiversidad, y también, en el caso de la Puna, los de los suelos en Las Vegas, ¿no? Que Las Vegas es lo que vemos, nosotros el verde y los animales es lo que vemos, pero todo eso está sostenido por los ciclos geoquímicos que llevan a cabo estos recicladores de polvo de estrellas ancestrales que habitan los suelos y que lo hacen en las formas tan extremas que existen en la Puna, ¿no? Para eso hemos generado guías ambientales para enseñarle a toda la gente que trabaja asociada a mineras cómo proteger, cuidar y monitorear los ecosistemas microbianos, y también monitorear un ecosistema microbiano no es lo mismo que monitorear un bosque porque no se ve. Entonces hemos desarrollado y estamos desarrollando herramientas para poder monitorearlos y protegerlos y ver el estado de salud que tienen a lo largo de por ejemplo, un proyecto minero. Se ha logrado que se declaren áreas protegidas en la provincia de Salta, La Laguna, Socompa y Tolar Grande. En Tebenquiche también se declaró santuario de la naturaleza, esto es en Chile, hecho directamente por las comunidades, pedido por las comunidades, la Laguna Tebenquiche con sus ecosistemas de tipo de yeso. Hemos desarrollado también un proyecto, se llama La Ruta del Origen de la Vida, que es de divulgación científica y turismo, ¿no? Entonces, todo esto veníamos haciendo hasta que el año pasado ocurrió la transformación, ¿no? Así como se recicla una molécula de fósforo, pasa de orgánica a inorgánica, así como el polvo de estrella se recicla, nosotros también nos reciclamos, nos transformamos, llegó la pandemia, nos partió literalmente por la mitad, nos cortó todos nuestros proyectos, nos cortó a todos, nos lastimó, hay mucha gente que se fue. Y tuvimos que transformarnos, para bien, para mal, a la fuerza, y entonces así fue como que cambiamos la pregunta de qué hay en los salares, cómo estudiar los salares, a cómo se puede aplicar el conocimiento que hemos generado en los salares. Y el primer conocimiento que decidimos aplicar, o que empezamos a tener la idea de aplicar, es el concepto de que los salares están vivos, ¿no? Esto que ven aquí es Laguna Verde, estos dos pequeños lagunas son como reservorios, pero todo esto, toda esta zona está habitada, abajo de la sal, está habitada por extremófilos que están llevando a cabo fotosíntesis. Entonces lo llamamos bosques del salar. El bosque está escondido debajo de la sal y está produciendo oxígeno en una forma muchísimo más eficiente que, por ejemplo, una selva en el Amazonas, ¿no? Eso está medido. Con este conocimiento de estos extremófilos de los salares surgieron dos startups. Ahora les voy a contar la historia de cómo dos startups
surgen a partir de la biotecnología y del conocimiento, o sea, del conocimiento que genera biotecnología a partir de los extremófilos de los salares. Entonces ahora permítanme presentarles a Gridex. Gridex es una incubadora de empresas que lo que hace es incubar ideas científicas, así científicos como todos nosotros, que hacemos ciencia básica, que tenemos conocimiento, y durante 3 meses formamos un grupo, nos incubamos con una idea, ¿sí? Y lo que hicimos fue pasar estas 3 etapas. Primero, Gridex explora entre 400, llegó hasta 7000 ideas, aquí en Argentina y también en Latinoamérica. Después nos incuba, nos enseña cómo transformar esa idea en algo que en una empresa, en algo que tenga transferencia biotecnológica, y después de ese proceso que llevamos a cabo 20 grupos, solo 10 pasan a la etapa de Grow, que es la etapa en la cual inversores ponen dinero en esa empresa y se genera una startup, ¿no? Entonces, una startup es una empresa emergente de rápido crecimiento basada en tecnología e innovación. La primera startup en la cual estuve involucrada indirectamente es Casper. Casper Biotech es una startup que surgió hace 3 años, y lo que hizo Casper fue buscar nuevos CRISPRs. A ver, aquí vamos a explicar, somos ecólogos, así que lo voy a tratar de explicar de una forma muy, muy simple. Un CRISPR es un sistema que tienen las propias bacterias para buscar en su propio ADN si hay un virus. Y si hay un virus, lo corta y lo saca. Entonces, lo que hace es una herramienta, como una tijera molecular o como un Google de ADN, vamos a decirlo, que detecta secuencias específicas y las transforma. Esta herramienta molecular es por la cual se sacó el premio Nobel una microbióloga, no me acuerdo el nombre, discúlpenme, el año pasado, porque es una herramienta que va a ser la nueva revolución de la biología molecular. Si quieren ver Selección Antinatural, es una serie que está en Netflix y habla sobre CRISPR. Lo que va a hacer es poder cambiar absolutamente todo el ADN de la vida, ¿no? Es una herramienta que se la compara con la creación de la energía nuclear, ¿no? El impacto que va a tener en la sociedad. Esta herramienta está hiper recontra estudiada, hiper recontra patentada, porque se encuentra en las bacterias del ambiente, en las bacterias del mar, en las bacterias del suelo, y ya todo está estudiado y todo está patentado, excepto los de la puna. En la puna, la microbiología de la puna nadie la había estudiado, solamente nosotros, hasta ahora. Entonces fuimos con esta startup, buscamos en la puna y encontramos un nuevo CRISPR, lo patentamos, y a partir de este nuevo CRISPR se están desarrollando sistemas de detección de virus. Se desarrolló para COVID, salió uno para COVID, pero decidieron no salir a competir con todos los tipos de kit de detección que hay, pero es posible que pronto tengamos kit de detección rápido para dengue, para hantavirus, etc. Eso es una patente que está en este momento en Estados Unidos, y esa patente está basada en la biodiversidad de extremófilos de los salares de la puna. Y después el otro, en el cual sí estoy involucrada y he sido fundadora, es CAPUR, Extremófilos para el Agro. Somos un grupo de 3 científicas y un emprendedor de negocios, que lo que hicimos fue tratar de resolver el problema del suelo. Y para eso, bueno, como ustedes deben saber, son ecólogos, el 33% del suelo a nivel mundial se encuentra degradado por salinización o contaminación, ¿sí? Y esto es principalmente por la presión sobre la agricultura, el uso de agroquímicos y, los productos biológicos son otra forma de mitigar este problema, pero el problema de los productos biológicos es que no resisten la salinidad o las condiciones de estrés. Hasta que, no sé si se reconocen ahí, fuimos a buscar quiénes eran los extremófilos que ayudaban a las plantas a crecer asociadas a los salares. Hicimos un estudio de esta biodiversidad microbiana, aplicamos el conocimiento básico al conocimiento a hacer biotecnología, y encontramos bacterias que en condiciones de salinidad fijan nitrógeno, solubilizan fósforo, producen sideróforos, producen auxinas, poliaminas y enzimas que ayudan a las plantas a crecer, tienen efectos antifúngicos y forman biofilm.
Y entonces las comparamos con el Bradyrhizobium, que es el que se usa, por ejemplo, asociado para el crecimiento de soja, y encontramos que funciona muchísimo mejor que el Bradyrhizobium. Y lo que hicimos fue aplicarlo ya en crecimientos en soja. Este año ya llevamos la primera campaña en soja, en maíz y en poroto, en vivero, y lo que logramos fue un 43% más de producción peso semilla por hectárea. Esto es la campaña este año. Esta es la soja control, soy yo, y esta es la soja inoculada con el producto Capur que viene de los extremófilos de la puna. Les aseguro que no estoy agachada. Esto produjo un 43% más de peso semilla por hectárea. Imagínense lo que significa tener un 43% más de peso semilla por hectárea, ¿no? Entonces, además, esto funciona en condiciones salinas, lo hemos comprobado. No les voy a presentar muchos resultados por una cuestión de tiempo, pero creemos que lo que hace Capur, o sea, los inoculantes de Capur, es generar biofilms que hacen que las raíces formen muchos pelitos. Aquí se puede ver, este es el control y esta es una planta, una semilla inoculada con Capur, donde se ven todos estos pelitos, y estos pelitos permiten a la planta capturar más nutrientes, y seguramente esto es la metodología que tienen en las salinas las plantas para poder sobrevivir. Y entonces, si la aplicamos a suelos fértiles, logramos esos rendimientos que les hemos contado. Bueno, esa es nuestra startup. No sabemos si lograremos un unicornio, ¿no? Que, como les dicen, cuando uno logra ganar billones de dólares o cosas así de los negocios, que no entiendo mucho, o capaz que el 80 o 90% de las startups no pasan el primer año. Estamos en ese proceso, pero bueno, somos biólogos. Yo soy bióloga, los chicos son biotecnólogos, pero somos habitantes de este planeta, somos madres, queremos dejar un planeta más sustentable a nuestros hijos, y tenemos una utopía con este emprendimiento biotecnológico. Y la utopía es lograr la disminución del uso de agroquímicos en el planeta, lograr la recuperación de suelos salinizados por el exceso de agricultura, ¿sí? con esta tecnología, y sobre todo lograr que la tierra, recuperando suelos salinizados, poder detener la invasión y la degradación del medio ambiente que significa la tala de bosques para agricultura, ¿no? Entonces, esa es nuestra utopía, y toda esta utopía la llevamos a cabo apoyadas por el gobierno de Catamarca, por el CONICET, y sobre todo por las comunidades, la comunidad de Antofalla, que es la comunidad, digamos, que es la dueña de los salares, y a través del Tratado de Nagoya son nuestros socios, porque si en algún momento llegamos a producir regalías, parte de esas regalías van a ir para esta comunidad en el contexto del Tratado de Nagoya. Es la primera vez que en Argentina se logran estos acuerdos entre el gobierno, las comunidades y la ciencia y las empresas, ¿no? Dejarles la idea que la evolución, que durante miles de años, generó estrategias para reciclar polvo de estrellas, permitiendo que las plantas crezcan en los salares, nos ayude mediante la biotecnología a hacer un planeta más sustentable y nos salve de la extinción a la cual estamos condenados si seguimos así. Porque de última, si nos extinguimos, al universo, uno dice, ay, el universo está alineado. No, el universo ni se va a enterar si nosotros nos extinguimos. Lo único que se va a encargar el universo es de reciclar nuestro polvo de estrellas. Así que, bueno, esto es más o menos la historia que les quería contar, y los dejo con un cuadro en alusión a toda esta historia, en la cual, introduciéndonos en los salares con una camioneta 4x4, terminamos haciendo biotecnología, y de referente está artísticamente un tapete microbiano, que desde donde hemos sacado la biotecnología. Les agradezco mucho. No sé, Chilo, si me pasé, si estoy a tiempo o cómo voy. Creo que estoy bien, sí. Está perfecta de tiempo, y de modo que, bueno, abrimos el ambiente virtual para las preguntas.
Bueno, hola, buenos días. María Eugenia, te voy a transmitir yo entonces las preguntas de acá de la audiencia. Sí. Eh, bueno, varias felicitaciones por tu trabajo, por animarte a todas estas innovaciones. María C. Martín te pregunta, qué interesante, Capur. ¿Han medido el contenido de nutrientes y micronutrientes en las plantas de soja? Y en ese experimento de inoculación de soja, ¿cuánto aumentó con respecto de una inoculación común de los productos que hay en el mercado? Con Capur lo que hicimos fue nuestra primera campaña. Encontramos que, digamos, fuimos siguiendo, no puedo hablar, hay cosas que puedo decir, cosas que no, por una cuestión de confidencialidad, pero lo que hemos encontrado es, hemos hecho 20 siembras en todo el país, en distintos suelos, y hemos encontrado que las plantas crecen mucho más fuerte, más rápido, semillan, digamos, sale la planta, o sea, la germinación es en menor tiempo, las plantas son más grandes, las raíces son más peludas, les decimos así, tienen mayor cabellera, y fijan fósforo y nitrógeno de forma mucho más eficiente que el producto comercial. Entonces requerirían menos aplicación de fertilizantes, lo cual, como ustedes saben, el fertilizante se aplica, se aplica, se aplica y es lo que termina en la napa freática, termina contaminando el agua, llegando al agua y produciendo eutrofización en los cuerpos de agua, ya sea lagos, ríos o diques, y no sé si y hasta en el mar, ¿no? El tema del sargazo en el Caribe es uno de los ejemplos del exceso de uso de fertilizantes en los suelos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos bacterias más eficientes en captar el fósforo y el nitrógeno, va a ser necesario, o sea, no va a ser necesario poner tanto fósforo y nitrógeno como fertilizante. Y eso puede llegar a un uso más sustentable de los recursos naturales. Bien, muchas gracias. Después hay algunas preguntas sobre CRISPR. Preguntan si están patentados y si sabes si hay extremófilos de este tipo en la Antártida, por ejemplo. Y si hay, Eh, perdón, y si hay otros organismos que se encuentren juntos con ellos en los salares, como nematos, por ejemplo, pregunta Julieta. Los CRISPRs están todos estudiados o estaban todos estudiados hasta ahora. De hecho, tenés Berkeley, Mammoth, todas estas grandes farmas de San Francisco que ya vieron todo, buscaron todo. En la Antártida se buscó, está toda estudiada en los mares, en los arrecifes coralinos, en los suelos. O sea, la carrera CRISPR es millonaria, absolutamente millonaria. No se había buscado en la puna y por eso nosotros lo encontramos en la puna, en realidad los buscamos en los metagenomas, ¿no? Los metagenomas son literalmente, nosotros extraemos el ADN de la roca viva y está todo el ADN ahí y mediante bioinformática se buscan nuevas cosas, siempre aparecen un montón de CRISPR, pero son los mismos, más de lo mismo, hasta que se encontró una variante que ya está patentada en Estados Unidos. Es dueño de la patente del Coricet y la empresa Casper Biotech, y los investigadores que estuvimos involucrados somos parte de esa patente también. En la Antártida sé que buscaron los chicos de Casper con el Instituto Antártico y no encontraron nada nuevo. Es que en realidad, y ahí está lo importante y la importancia que tenemos nosotros de hacer biología y de estudiar la biodiversidad en este lugar recóndito del planeta donde no tenemos muchos recursos económicos, pero sí tenemos muchos recursos naturales que son prístinos y que son únicos. Y el tema de CRISPR es un ejemplo, ¿no? O sea, nadie de la Big Pharma se le había ocurrido o había ido a buscar CRISPRs al lugar donde nosotros fuimos. ¿Y por qué se buscó? Y bueno, porque hubo proyectos que financiaron proyectos que aunque no eran mucho dinero, pero financiaron nuestros estudios de bioprospección de la puna, ¿no? Entonces ahí está la importancia de tener ciencia propia, porque les digo, sacar un pedacito de muestra de la puna es esto y lo hace cualquiera. Entonces ahí está la importancia de la ciencia propia, de la prospección propia
y de que nosotros como científicos hagamos valer nuestros recursos naturales, como es el caso de CRISPR, que realmente, bueno, es emblemático, y de hecho fue el primer tratado de Nagoya que salió en Argentina. Bien, bueno, hay varias preguntas relacionadas a las cuestiones de conservación y voy a tratar de resumirlas. Federico, Martín Rivero, Carolina Ramos. Yo voy a hacer un mix aquí también, metiendo mi cuchara. Todos preguntan, bueno, la importancia de usar o basarse en estos sistemas para crear áreas protegidas y un poco cómo interactúan esos intereses de conservación con los intereses de producción o especialmente de minería, que como nosotros sabemos son muy fuertes en la puna. La pregunta más o menos sería, ¿cómo podemos promover la conservación de estos sistemas y a través de ellos, de toda la región, si queremos, interactuando o buscando la convivencia con estas otras actividades que se desarrollan en la región? ¿Cuál sería tu visión de eso? ¿Tienen tiempo para otra conferencia? Miren, es obvio que hay que declarar área protegida, por un lado. Haber declarado al menos algunas áreas protegidas por microbios es ya un gran logro, porque declarar un área protegida por una ballena que todo el mundo ve y se saca fotos con las ballenas es un poquitito más posible. Declarar área protegida por alguien que nadie ve que es un microbio es más difícil, y encima estamos en salares donde estamos con todos los proyectos mineros, principalmente del litio. Entonces, literalmente no quieren declarar área protegida, o no les conviene o no conviene declarar área protegida, porque en el momento que se declara área protegida, ya no se puede explotar, y hay provincias como Catamarca y zonas donde la única oportunidad económica de las comunidades, la única oportunidad o una gran oportunidad económica en la provincia es la minería. Yo no soy ni minera, ni antiminera, ni prominera, yo soy técnica. La estrategia, digamos, que más o menos funciona es a través de las comunidades originarias poner en valor. Yo, si me dicen declarar área protegida del Salar de Antofalla, y digo, no hace falta. O sea, bueno, me encantaría declarar todo protegido, pero también hay que usar litio, hay que producir comida, tenemos que tener un equilibrio. Entonces, una de las cosas que sí se logró, por ejemplo, en el Salar de Antofalla, es que a pesar, está protegido como intangible. O sea, hemos establecido una presencia tanto de trabajos científicos, como de divulgación con la comunidad, como de concientización de la comunidad, como del simple hecho de hacer un cartel, que recién la semana pasada los vi puestos en Antofalla después de 3 años, y poner explicando la importancia del lugar. Eso es un intangible que va creando una conciencia del lugar que, no va haciendo como un área protegida, vamos a llamarle virtual. Estos ecosistemas están en lugares muy específicos. Entonces, sí nos ha pasado en otras empresas donde hacemos asesoramiento, y entonces en algunas empresas, por ejemplo Arbermale o en Liex, lo que hicimos fue primero ir nosotros, ver todo el salar, recorrer 4 o 5 días caminando el salar, ubicar si hay o no hay ecosistemas. En el caso que haya ecosistemas, decir, aquí hay ecosistemas, este ecosistema depende de esta agua, depende de este ambiente, etcétera, etcétera, que son en realidad 1 o 2 kilómetros cuadrados, no más de eso. Estamos hablando de una extensión enorme. Y en este ecosistema el campamento no se pone cerca, en este ecosistema no se hace perforaciones cerca, el agua de este ecosistema se preserva, y se estudia y se hace un monitoreo de este ecosistema, ¿no? Eso junto con la divulgación del conocimiento. Esa es la forma, digamos, que encontramos de preservar esto, que no está en ninguna ley que hay que preservarlo, no está en ninguna ordenanza provincial que hay que preservarlo, porque las bacterias no existen, no son ni plantas ni animales. Entonces, hasta ahora se ha logrado
Y yo espero, he formado gente, digamos, tengo mucha gente formada en doctorados y postdoctorados y que creo que se esparció, digamos, este conocimiento. En Chile ya se incorporó en las líneas de base y estudios de impacto ambiental y los microbiólogos chilenos están trabajando en esto. Yo antes viajaba y lo hacía yo, ahora hay quien lo hace en Chile, entonces eso está buenísimo. Entonces para mí, pedir un área protegida en un lugar donde hay mucha actividad minera no funciona porque hay otros intereses y no vale la pena, para mí no vale la pena perder el tiempo en pelear con nadie, sino en convencer y en lograr un consenso con toda la gente, con toda la sociedad, principalmente con las comunidades, de que hay lugares que se tienen que preservar. Y por otro lado, por eso es un ciclo que se cerró. Yo cuando lo vi por primera vez a esto, dije, a ver, ¿a quién va a parar un proyecto minero por unos bichitos ancestrales, ¿no? Ahora, si estos bichitos ancestrales empiezan a producir dinero, y bueno, entonces ya es más interesante preservarlos. Entonces, ahí está el tema también y el gran desafío que tenemos los biólogos que queremos, que sabemos la importancia de la preservación, en lograr que eso que queremos preservar también sea interesante desde varios puntos de vista, no solamente desde el punto de vista ambiental, porque no todos lo entienden o no todos tienen el interés. Entonces ahora cuando espero empiecen a llegar las regalías del Tratado de Nagoya y se pueda, no sé, qué sé yo, asfaltar o tener una ambulancia en el pueblo o producir más escuelas, entonces se vea que sí, proteger una parte del salar es importante y ahí mismo el proceso se da solo. Y se da o sea, toda la energía que por ahí se hubiera gastado en pelear por una área protegida y luchar o estar en un movimiento en contra de un interés económico, quizás esa energía haberla canalizado en buscar otra alternativa, que es como encontrar un nuevo CRISPR que quizás produzca, no sé, millones de dólares y produzca regalías, entonces es una forma que quizás es más eficiente y más constructiva de producir, de hacer protección del medio ambiente. Ay, ya estoy hablando demasiado. Tranquila, igual. Igual seguro que es un tema que da para hablar muchísimo más. Lo estoy pensando yo como desde mi punto de vista, como bueno, una aproximación distinta quizás, como la otra cara de la moneda, pero que también tiene sus riesgos, ¿no? Y acá Federico Weyland nos hace un comentario sobre esto. ¿En qué medida este tipo de soluciones biotecnológicas, mi pregunta o mi inquietud sería, ¿en qué medida podemos hacer que estos procesos que vos decís, tratados de esa forma, realmente terminen siendo un beneficio para las comunidades locales y no ocurra lo mismo, que estas regalías, como ocurre con las regalías mineras, no lleguen literalmente a terreno? Y Federico nos hallaba la atención diciendo, bueno, ¿en qué medida esas soluciones biotecnológicas no estimulan también otras expansiones de un modelo capitalista, bueno, como la expansión agrícola y generando nueva degradación ambiental, ¿no? Creo que ahí hay una línea muy sutil que hay que estar muy atentos. Sí, es una línea sutil. A ver, si yo digo que vamos a plantar soja en los salares, también se nos paran los pelos, ¿no? La tecnología es un arma de doble filo, pero creo, y a esto ya estamos entrando en cuestiones bastante filosóficas, o dejamos de crecer como especie, o nos quedamos sin planeta. Y el tema de crecimiento como especie, digamos, ya todos somos biólogos, lo sabemos, esto del coronavirus es una forma que puede ser una forma de regular la población y la biotecnología, las vacunas que nos estamos poniendo, es lo que puede detener digamos, esta masacre que podría haber sido el coronavirus, ¿no? Entonces, la biotecnología es un arma de doble filo, pero si queremos seguir consumiendo celulares, si queremos seguir creciendo como población y como humanidad, vamos a necesitar la tecnología bien usada, ¿no? Acá hay cuestiones éticas que tenemos que plantearnos y que van a ser el planteo del nuevo, digamos, de las nuevas generaciones, hasta dónde vamos a dejar llegar la tecnología. Sí, en eso estoy de acuerdo. Nosotros hasta ahora, esta fue nuestra solución, nuestra forma. No digo que sea la única ni la mejor, pero es la que hemos conseguido. Tratando de no pelearnos, sí, nos hemos peleado con bastante, he cruzado varias camionetas en medio de la puna, tengo varias anécdotas de ese tipo, pero esa no es la forma.
Y sobre todo el tema es convencer y lograr y buscar alternativas. Esta es la alternativa que nosotros encontramos, se las comparto, pero sí también comparto que la biotecnología es un arma de doble filo. Y con respecto a las regalías, sí van a llegar a la comunidad, porque la comunidad sabe. Y ahí hay una cuestión de personal y una cuestión de conocimiento que creo que es muy importante y que va a ocurrir. Es un compromiso personal, en este caso, ¿no? Sí, perfecto, yo de eso no tengo dudas. Y te conozco. Bueno, sí, creo que más o menos... ¿Puedo un comentario? Sí, sí, por supuesto. Creo que en la sección siguiente, a partir de las 10:30, hay una sesión inmersiva de vínculos entre las iniciativas privadas y la conservación, ¿no? Es decir, que toda la gente que está discutiendo estos temas por ahí puede aprovechar esa otra opción que presenta este Congreso para seguir discutiendo y pensando esa interacción que emerge. Y bueno, creo que también es muy obvio todos los vínculos que hay entre la charla Sí, a mí se me corta el audio del Chilo. Ahí se corta. Sí. Eugenia y la charla de sobre la Bueno, a Chilo yo no lo escucho, no sé si es un problema mío o de él. No, yo tampoco lo escucho. Bien, entonces probablemente es su conexión. Como para cerrar, María Eugenia, te hago una pregunta así como para que nos des el tip final. ¿Cuál es tu visión? Que un poco yo la conozco y la has compartido, pero así en chiquito, ¿cuál es nuestro rol como ecólogo en este proceso bueno, básicamente en mi caso de la conservación, pero de la conservación de la mano del desarrollo, según tu experiencia? Nuestro papel sí, ahí. es un gran desafío. Cada vez va a ser más importante nuestro papel como biólogos. Y nuestro desafío es no quedarnos solamente en la publicación científica, que de hecho es importantísima porque no podemos decir nada si no tenemos un respaldo científico, pero una vez que tenemos respaldo científico es nuestro deber comunicarlo. Y en mi experiencia la comunicación fue tan importante como la generación de conocimiento. La comunicación hace que una idea o que un concepto deje de ser un paper y sea de toda la sociedad, y toda la sociedad puede apropiarse de ese conocimiento y ser consecuente. Y en esto nosotros tenemos un rol esencial. Es más, yo creo que en las carreras de biología deberíamos estudiar o se debería incorporar la comunicación como una herramienta que necesitamos los biólogos, porque nuestro papel va a ser preponderante en los próximos años. Va a ser preponderante porque tenemos que convencer hasta la última piedra de la importancia que tiene la conservación y de la importancia que tiene el uso sustentable de los recursos. Y eso es lo que a nosotros nos toca. Entonces, aprender a comunicar es esencial, y tener una política personal de comunicación también es esencial, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Y mi relación tan especial con las comunidades, bueno, es uno de los valores más importantes que me llevo de mi trabajo, y es un ejemplo de eso. O sea, al final fueron las comunidades las que pidieron. Cada vez que va una empresa, por ejemplo, cuento lo que pasa en Antofalla, cada vez que va una empresa que quiere hacer un proyecto en el salar y que necesita el apoyo de la comunidad, por ley, la comunidad tiene que dar el visto bueno en estas asambleas.
y la comunidad les preguntó, en el caso de Albert Male, cómo van a hacer para cuidar los microbialitos. Primera pregunta, y no, la empresa no sabía que eran los microbialitos y tuvieron que, digamos, tomar medidas para cuidar los microbialitos porque la comunidad se los pidió, ¿no? Y en esto hablo también del biólogo estando en las asambleas comunitarias, del biólogo presente y sobre todo del lado de las comunidades, donde les llegan estudios de impacto ambiental a gente que no tiene por ahí ni la primaria terminada, entonces el biólogo tiene que estar ahí al lado, contando, explicando, involucrándose, y esto no tiene nada que ver con si sos del CONICET o si sos de una empresa. Es nuestro rol, es nuestro deber. Así como un médico tiene que salvar la vida de una persona independientemente de la situación, nosotros tenemos que involucrarnos en todos estos asuntos porque es nuestro deber. Bueno, muchas gracias María Eugenia, creo que estamos muchos de acuerdo. Acá Micaela dice que recién en el 2019 en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se lanzó un curso de Comunicación Pública de la Ciencia, seguro sería una herramienta que necesitamos todos capacitarnos. Bueno, para mí un gusto, seguro nos volvemos a cruzar por ahí por la Puna. Como dijo el Chilo, hay varias sesiones que por ahí pueden seguir tratando este tipo de temas. Ahora esta sesión de iniciativas privadas en conservación, creo que a las 10:30. El viernes tenemos una sesión de humedales altoandinos, los esperamos a todos los que quieran seguir puneando. Y bueno, de mi parte, creo que estamos listos. El Chilo se ha desconectado, así que me toca saludarte, María Eugenia, agradecerte muchísimo tu presencia aquí y agradecerles a todos por estar ahí del otro lado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.